Buenas noches a todos. Bueno, hoy día vamos a dar una pequeña introducción al diseño por cortante de muros. Van a ver que es algo muy sencillo, ¿no? Bueno, para ya no darles muchas palabras, voy a empezar a compartir mi pantalla. Por favor, confírmenme si pueden ver mi computadora. Sí se ve, ¿no? Ok. Clic acá. Vamos a ver algunas cosas, ¿no? Algunas nociones previas, un poco de refuerzo mínimo. Vamos a ver cosas pequeñas. Bueno, los muros de concreto, como ustedes pueden ver, son estos de acá, ¿no? Se llaman muros porque de alguna manera una longitud es más corta que la otra, ¿no? Ahora, acá hay algo muy interesante también que ver. La normativa peruana no hace una diferencia entre un muro de concreto y una columna, ¿no? Pues la única diferencia que hace es que la columna lleva un 1% de acero, ¿no? Como mínimo. Esa es la única diferencia que hay en la norma peruana entre una columna y un muro de concreto. Bueno, nosotros sabemos que es un muro porque es un poco más largo, ¿no? El comportamiento, pese a ser largo, podría ser un comportamiento tipo columna. ¿Eso por qué razón? Es que las columnas trabajan más a cargas de compresión. ¿Ok? Vamos a hacer, parece un pequeño gráfico para que se entienda lo que estoy mencionando. Si se puede hacer un dibujito por acá. Okay. Entonces, nosotros tenemos una curva de interacción, ¿no? Hay dos formas de reconocer una columna, ¿no? Tenemos una curva de interacción que es con lo que armamos la resistencia de una columna, ¿no? Que es cómo diseñamos una columna. Igualito se diseña una placa, ¿no? Una placa, mal llamada placa, ¿no? Por un error de traducción en realidad, ¿no? Porque placa para cualquier país del mundo es una losa, ¿no? Solo en Perú la placa es columna, ¿no? Pero bueno, son errores que se tienen, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una curva de interacción, normalmente cuando hablamos de un muro, pese a tener la forma que pudiese tener, lleva la mayor cantidad de puntos acá arriba, ¿me entienden? Esto de acá son las resistencias que podría tener el muro o la columna, ¿no? Y cuando las fuerzas que le caen a esta columna, ¿no? A esta columna o este muro, P y M bajo diferentes combinaciones, están muy por arriba, eso indica que su comportamiento es tipo columna y nos va a pedir bastante cuantía vertical. Entonces, algo que se tiene que hacer es simplemente confinar y tratarla como si fuera una columna. Ahora, si esto de acá está más o menos por acá, ¿qué es lo común? Lo común es encontrar muros de concreto que estén por esta zona, que se comportan más como una viga que como una columna. Entonces, cuando tienes este comportamiento, el acero, el detallado del acero simplemente es a los extremos, ¿no? A los extremos se le hacen núcleos de acero. Eso lo vamos a ver más adelante, luego de que les cuente una pequeña historia. En 1880 sale la primera promoción de ingenieros civiles acá en Perú, 2 ingenieros civiles y 2 ingenieros de minas, ¿ok? Vamos a seguir con la historia. Este es el primer plan adoptado en 1910, pero ya los primeros egresados eran de 1880, o sea, hace 30 años prácticamente, ¿no? Tenían, como se puede ver en el plan arquitectónico, no había nada de concreto, porque hasta ese momento no había concreto, eran hábiles en el adobe, en la madera, en la quincha, pero el concreto recién llega entre 1910 y 1920, ¿ok? El concreto recién llega entre 1910 y 1920. Eso fue un problema. Bueno, fue un problema para esas personas, ¿no? Que estaban preparadas para diseñar en otro tipo de elementos, ¿no? Es como ahora, ¿no? Nosotros estamos preparados para diseñar en concreto, tal vez en acero algunos, tal vez otros en protección sísmica, no sé, sistemas de protección sísmica moderna, como son aisladores, el tipo de energía. Pero a lo que quiero llegar con esto es que los tiempos cambian, ¿no? Los tiempos cambian y lo que antes
era bueno, ahora no necesariamente va a seguir siendo bueno, ¿no? Antes se construía así, ¿no? Esta es la casa del oidor. La casa del oidor tiene una historia bien bonita, ¿no? Corta, ¿no? Este edificio data del siglo XVII, perdón, XVI, como se menciona acá, pero este es un edificio algo así como que reparado, ¿no? Y fue modificado y reconstruido, ¿no? Luego del terremoto de 1746. Por si acaso, para los que no recuerdan, el terremoto de 1746, cuando ocurrió, solo habían 25 casas de pie en Lima, ¿no? Según la crónica, ¿no? Solo 25 casas de pie y todas ellas tuvieron que arreglarse, ¿no? Entonces, para que vean lo cruel que puede ser un sismo, ¿no? De imaginarse que de un momento a otro no hay casas, ¿no? Bueno, vamos a seguir con este cuento. Bueno, como les mencionaba, entre 1910 y 1920 llegó el concreto armado. Esto de acá es un edificio de Norteamérica, es del Cincinnati, en 1904. Acá en Perú recién estaban utilizándose en losas, en algunas cosas pequeñas, ¿no? Pero lo interesante de esto es que pese a utilizar columnas de concreto, había una combinación con muros. Los muros eran grandes, ¿no? Si ustedes se fijan, los muros antiguos eran de mayores a 25 centímetros, de 30, de 40, de 50 centímetros, y eso hacía que tuviesen una gran rigidez, ¿no? Entre 1950 y 1960 se inicia una etapa como que moderna para los arquitectos, ¿no? La etapa contemporánea para los arquitectos, y los arquitectos deciden retirar los muros, ¿no? Ya no me gusta que tenga tantos muros, prefiero que tenga vanos grandes, limpios, ¿no? ¿Y qué pasó con esto? Bueno, el sismo vino a enseñarnos una lección, ¿no? Los sismos de 1966, 70 y 1974 hicieron que casi todas las edificaciones, bueno, casi la mayoría de edificaciones de adobe se cayeran, y es ahí cuando ganó prestigio en concreto. Y la otra cosa que hizo es que dentro de las edificaciones de concreto, las que más fallaban eran aquellas que no tenían muros, ¿no? Eso generó una serie de cambios, ¿no? Por si acaso, para tal vez contarles algo, este ha sido uno de los terremotos más devastadores que hemos tenido, ¿no? Este fue el terremoto de Yungay, el de 1970, el que estoy marcando con mi cursor. ¿Por qué fue el más devastador que hemos tenido? Porque cuando ocurrió prácticamente enterró a un pueblo entero, ¿no? Bajo 20 metros de tierra, ¿no? Los únicos que salvaron fueron los niños que fueron al ver el circo y la gente que había ido a visitar a sus muertos en el cementerio, ¿no? Ustedes se logran imaginar el trauma que habrá sido que regreses del circo y llegar a tu casa y ver que ya no está, ¿no? Está todo enterrado, ¿no? Ha sido algo muy triste, han habido 70.000 desaparecidos y 30.000 muertos, ¿no? En total prácticamente 100.000 que prácticamente no están, ¿no? Y un pueblo totalmente enterrado, ¿no? Bueno, gracias a estos terremotos, digo gracias porque gracias a ellos hemos aprendido a mejorar nuestra estructuración, ¿no? Desde que pasaron estos diferentes daños, hemos aprendido a trabajar con muros, ¿no? Hoy en día ya nada se hace con lo que son vigas, columnas, es muy poco, ¿no? La mayoría lleva muros. ¿Por qué es tan importante el muro? Porque un muro es más barato que una columna. A ver, ¿a qué me refiero? ¿A qué se debe? ¿No? Voy a hacer un número pequeñito nada más. A ver, creo que lo tengo más adelante el número. Ok, acá lo veo. Entonces, recuerden algo muy importante. Las estructuras comunes y corrientes, el daño es directamente proporcional al desplazamiento. ¿Qué significa eso? ¿Qué está diciendo mi profesor en quechua? Significa que en cuanto más se desplaza una estructura, más daño va a recibir. Entonces, en ese sentido, los muros, por la alta rigidez que tienen y resistencia, no permiten que la estructura se mueva, por lo tanto limitan bastante el daño. Ahora, para tener un número pequeño, así, simple, basta con hacer un murito de 25, ¿no? Por un ancho de 1 metro nada más, comparado con 4 columnas de 25 por 25. La rigidez más básica que hemos aprendido, ¿no? En los cursos de pregrado
hemos aprendido el famoso 12i entre L cubo, ¿no? Algo muy sencillo, ¿no? Entonces, para ambos casos será igual, pues, ¿no? 12i entre L cubo. ¿Por qué? Porque tiene el mismo 12, tiene el mismo 12. Tiene L es la altura, ¿no? Tiene la misma altura, tiene la misma altura. El E es el módulo de elasticidad, tiene es el mismo material, ¿no? El módulo de elasticidad es una propiedad del material. Cada material tiene diferente módulo de elasticidad, ¿no? También se cancela. Todo se queda en función del momento de inercia del elemento. Si yo hago el momento de inercia del elemento, este es base por altura al cubo entre 12, ¿no? Y este de acá también queda como base por altura al cubo entre 12. Yo elimino el 12, yo elimino el 12, yo elimino la base, yo elimino la base, y todo me queda por altura al cubo. ¿La altura al cubo cuánto es? 1. 1 al cubo es 1. ¿Cuánto es este de acá? Que es un cuarto. Un cuarto al cubo, ¿cuánto es? Un cuarto al cubo, ¿cuánto creen que es? ¿Pueden escribirlo ahí en el chat, por favor? ¿Cuánto es un cuarto al cubo? Bueno, 0.015 o un 64. Perfecto, un 64. Pero les hemos dicho que hay 4 columnas. Entonces, por 4 sería más o menos un 16avo. Lo hago con el 1 para que más o menos le vean y sientan la diferencia, ¿no? Es 16 veces más rígido, 16 veces más rígido, pese a que vas a gastar el mismo material, una placa, un muro de concreto, que una columna. Entonces, en ese sentido, te conviene hacer muros de concreto, ¿no? Te conviene hacer muros de concreto. ¿Ok? Voy pasando. Acá tenemos diferentes fallas, ¿no? Esta es la famosa falla por flexión, ¿no? Esta falla se da justamente porque se flecta, ¿no? Se comporta como una columna y es algo convencional, ¿no? La otra falla que tiene es la falla de tracción diagonal. Por si acaso, este nombre de tracción diagonal es el que por error llamamos cortante en vigas, ¿no? Las vigas no tienen cortante en realidad. Bueno, sí tienen cortante, pero sería la perpendicular, porque corte, cuando hablas de cortante, hablas de corte, ¿no? La tracción diagonal, nosotros la conocemos como cortante, ¿no? Pero en realidad es tracción diagonal, ¿no? Esta es una tracción diagonal, ¿no? Debido a eso de acá, hay una tracción acá, ¿no? Y eso muchos libros lo reconocen, ¿no? Es un error que manejamos todos, ¿no? El cortante netamente puro es así, ¿no? En una viga, cuando analizan el cortante, más o menos siempre es inclinadito. Pero el cortante que debería analizarse es este de acá, ¿no? Un cortante por deslizamiento, ¿no? Esto es una falla por cortante horizontal. Esto sucede cuando dos elementos, por ejemplo, cuando han terminado de encofrar hasta cierto nivel y luego ya no pueden encofrar hasta más arriba, ¿no? O sea, bueno, o lo dejan, ¿no? Lo dejan, forman una junta fría y es un hecho que va a fallar por ahí. Algunas veces incluso hay gente que tiene un desconocimiento total de que estas placas son prácticamente las que trabajan, a las que le dan la seguridad a la casa, y lo que hacen es, no tengo dónde colocar mis elementos eléctricos, ¿no? Mis cajas eléctricas, acá sí todo no lo puedo colocar, ¿no? Total, esta placa es grande. Y le colocan acá otro. Y por acá, creo que le puedo colocar la batería también, ¿no? Sí, le colocamos la batería. Entonces, si ya hacen estos huecos, que es muy común que se cometa este error, ¿no? Si en ciudades como Lima, que en teoría ya hay una mejor supervisión, ¿no? Es más, si te vas a Miraflores, San Isidro, encuentras este tipo de errores, se imaginarán qué sucede con las otras ciudades donde no hay tanto control, o con los otros distritos donde no hay tanto control. Esta placa ya no sirve. Si yo le hago el corte de esta placa, lo único que me sirve es este pedacito de acá y este pedacito de acá. Ha bajado brutalmente su rigidez. ¿Ok? ¿Por qué digo brutalmente? Porque esta longitud al cubo, imaginemos que este de acá es 3, ¿no? La rigidez que tenía era de 3 al cubo, era como que 27. Y esta rigidez de acá, ¿cuánto será? ¿Cuánto me quedará acá? Imaginemos que hay que pensar, no sé, 1 acá, y acá tal vez medio metrito. O sea, si tengo acá 1 al cubo más 0.5 al cubo, o sea, esto es 1 más 0.5 por 0.25, tenemos 0.25
Por 0.125 tenemos 1.125. La rigidez ha bajado, pero en bastante número. Así como la resistencia, ¿no? La resistencia también ha bajado, ¿no? ¿Acuerdas? Simplemente sácale el phi-BC nada más acá, ¿no? Que va a ser el phi, tomando que fuera un chato, que sea 0.53 por raíz de F'(C) por B por D, ¿no? Bueno, B por D no sería, ¿no? B por D sería para vigas, sería el área del concreto, del alma del concreto, ¿no? O sea, toda la longitud. Entonces, toda la longitud no va a trabajar ahí porque hay ese hueco. O sea, ya no te sirve la placa, ¿no? Lo único que te sirve es este pedacito y este pedacito. Entonces, ya no importa ya incluso si le haces más hasta arriba, todo eso de acá le continúas, ¿no? Porque lo has mejorado la placa, lo más importante. Por último, si tienes la necesidad de hacer esto de acá, algo que podrías hacer como solución es colocarle una batería. Bueno, ya no hay otra solución, no hay otra salida, ya tienes. Es lo único que te queda, bueno, colócalo así para que sea recto, que sea un par de cajas así rectas. Y malogras solo un pedazo en vez de que malogres todos los pedazos en línea recta. No es lo ideal, pero es una solución como que, ya, bueno, no me queda otra, bueno, haremos esto de acá, ¿no? Bueno, acá veo una pregunta de, dice no se puede escuchar. ¿Me escuchan ustedes? Ingeniero, buenas noches. Sí se le escucha. Sí se oye. Muchas gracias. Acá veo una pregunta de Charlie Domínguez. Y ante el caso de placas o columnas, cuando la altura de entrepisos son altos o tiene doble altura, no te entiendo, Charlie. Si puedes arreglar tu pregunta, mejor, ¿no? Y ante el caso de placas, mal llamadas placas, por si acaso, muros de concreto, mejor llámele, ¿no? Okay, mal llamado. Entre el caso de muros de concreto o columnas, cuando la altura de entrepisos son altos o tiene doble altura, no le entendería el problema, ¿no? No habría ningún problema que sean altos, ¿no? Podría ser doble altura, hay muchos muros que son doble altura, ¿no? Simplemente van a cambiar algunas condiciones de análisis, ¿no? Por ejemplo, si la altura cambia, la rigidez también va a cambiar, pero también va a cambiar la rigidez de todo el entrepiso, ¿no? No es algo que solo le afecte a ese muro, ¿no? ¿Sí, Cristian? Hola, Johan, buenas noches. ¿Qué tal? Una consulta, Johan. ¿Cuándo se considera placas? Porque he visto que en muchos casos, por ejemplo, te hacen recomendaciones que cuando la longitud es mayor a 4 veces el ancho, ¿no? ¿Eso es cierto o hay otro criterio también? Oye, Cristian, tú has llegado tarde a la clase, ¿no? Acabo de entrar. Eso lo he dicho hace un rato. Bueno, igual lo vamos a subir, Cristian, pero eso ya lo he mencionado, ¿no? O sea, tiene que ver con la carga que va a caer, ¿no? La carga axial que tiene para los muros, en la curva de interacción se encuentra en la parte superior, mientras que para las placas se comporta como vigas y las carguitas que tienen están en la parte inferior, ¿no? Esa es la diferencia. Y la otra diferencia es que un muro de concreto se lleva de lejos bastante rigidez, ¿no? O sea, normalmente hay un par de muros, unos 3 muros, automáticamente es un edificio de muros estructurales, ¿no? Tiene mucha rigidez. Eso era lo que mencioné, Cristian. Ya, ok, gracias. Charlie comenta, Alessandro, ¿no? Alessandro comenta, ¿qué consideraciones se deben tener para el diseño de muro de concreto armado para sótanos? Y entre el caso de muros o columnas, cuando la altura de entrepisos son altos o tienen doble altura, el vaciado se hacen en 2 partes, ahí afecta la resistencia. No es normal que hagan eso en 2 partes, ¿no? A veces no les alcanza, ¿no? Por la cantidad de concreto, por algún tema, pero siempre y cuando sea de un día para otro, tal vez haya va a estar bien, ¿no? Si no, ya vas a crear una junta fría, que eso sí sería un error, ¿no? Eso sería un error. Y respecto al muro de sótanos, los sótanos no tienen sismo. Así tengan muros, voy a abrir un dibujito acá. Acá. En un sótano, todos los sótanos se diseñan solamente para cargas de gravedad, ¿ok? O sea, puedes tener acá 1, 2, 3, 4, 5 sótanos, ¿no? El único que tal vez podría diseñarse como placa es este de acá, el primer sótano. El segundo sótano ya no, ya. Pero ¿por qué el primer sótano sí podría? Solamente basta con que se imaginen eso de acá.
Imagínense esto de acá, ¿no? Que por piso tienes una carga, ¿no? Por piso tienes una carga más chiquita, más chiquita, más chiquita, viene la carga. Y la primera, o sea, imagínate que se está agarrando así, ¿eh? Estoy llevando una... La primera que va a reaccionar fuerte va a ser esta de acá para poder equilibrar a esto de acá, ¿no? De alguna manera va a reaccionar para poder equilibrar esto de acá, ¿no? Va a haber un equilibrio. Entonces, esta de acá todavía va a llevarse un poquito de cortante, ¿no? Algunos muros. Entonces, el mismo fierro que le colocas acá, le colocas acá, ¿no? En este primer sótano. Pero los de abajo ya no, solo son cargas de gravedad. Solamente basta con que metes las cargas de gravedad y es como una columna, ¿no? Prácticamente. Bueno, ya son muchas preguntas, no voy a poder responderlas todas porque si no, no voy a terminar la exposición o en todo caso voy a responderlas después. ¿Ok? Hay dos preguntas. Bueno, voy a responder esas dos. Y entre el caso de muros, no les repito, no le llaman placas, es un error. Lo adecuado es muro, no es un error es un error de traducción. Placas en inglés es plate, plate es losas. Y entre el caso de muros, de columnas, cuando la altura de entrepisos son altos o tiene doble altura, el vaciado, lo hacen en dos partes, ahí afecta, eso no, ya lo respondí. Profe, ¿cuál sería la mejor forma o cada cuántos metros se debe de llenar el muro de concreto para evitar lo más que se pueda, evitar las juntas frías por corte, ¿no? Igual siempre, de todas maneras, o sea, lo ideal es que sea de un día para otro, ¿no? Esos llenados, ¿no? Porque incluso algunos países tienen diferentes sistemas, ¿no? Por ejemplo, tienen los famosos encofrados deslizantes con los cuales hacen los muros y luego ya se encargan de hacer las losas. Son formas, ¿no? Cada país, de todas maneras, siempre en la parte constructiva, muy bonito acá tu placa, ¿no? Pero a ver, muchas veces depende del proveedor de concreto, si lo va a traer a tiempo, ¿no? Entonces, si se suelen formar juntas frías, que es algo que podría darse, lo adecuado sería preparar estas juntas frías, ¿no? Tal vez colocarles unos doubles extra o algo, ¿no? Para poder tomar eso en cuenta, ¿no? Ramiro Ayala dice, ¿no? Ingeniero, en un proyecto donde se tengan los muros de sótano, solo en 3 lados del perímetro o solo en 2, ¿seguirían siendo considerados muros de sótano o qué consideraciones hay que tener considerando que habrán elementos que se deforman desde la base? En un proyecto donde tengan un muro de sótano, solo en 3 lados del perímetro o solo 2 seguirán siendo considerados muros de sótano. Ok, entiendo que es un semisótano, una bajada, ¿no? Algo así, o sea, yo entiendo por tu pregunta algo así como que un cerro, y acá me he metido en el cerro, y bueno, por acá tengo que hacer un muro, y acá otro muro, bueno, acá está la losita, tal vez un par de muros, ¿no? Tal vez un par de muros, pero tengo acá un muro que se carga todo esto de acá, bueno. Bueno, algo así podría entender tu pregunta, ¿no? Algo así podría entender tu pregunta. ¿Ya? Pero los costados son simplemente muros, y igual está confinado, ¿no? Igual está confinado. No sé cuánto es el confinamiento, en todo caso tú podrías considerar que si no está bien confinado y está libre, tal vez solo está agarrado de un lado, bueno, solamente podrías agarrar la parte que sí de verdad se está metiendo, ¿no? La parte que sí de verdad se está metiendo, ¿no? Esa parte podrías considerar conservadoramente, Ramiro, pero haber respondido tu pregunta. Junior dice, ¿no? En muros estructurales de sótanos, en cuanto al diseño, ¿no se consideran las cargas de empuje del suelo? O tal vez alguna edificación que está al costado. Claro, eso se diseña, los muros de sótano siempre tienen las cargas laterales, ¿no? Que algunos le colocan un triángulo y otros prefieren colocarle una especie de triángulo acá y recto acá. Bueno, eso para todos los gustos hay, ¿no? Algunos siguen lo de ranking, ¿no? Que es el triangular, ¿no? La sobrecarga es una carga distribuida y, bueno, con eso se diseña, ¿no? Con eso se diseña. Pero el muro de sótano no es un muro de concreto, ¿no? O sea, me refiero, no es un muro de corte, no es para el sismo, ¿no? Estos muros del sótano solo trabajan para cargas laterales. Ok, vamos a seguir entonces. Vamos a seguir porque si no luego no avanzamos. Ok, tenemos acá diferentes tipos de falla. Por ejemplo, acá tenemos una falla tipo RBI. RBI, ¿a qué me refiero? Rocking Base Isolation, ¿no? Por ejemplo, a veces el muro se puede levantar y esa es una forma de falla también. Pero esta falla es conveniente. ¿Por qué razón? Porque desde el mismo hecho de que se levante,
y ella está disipando energía, y ya no le va a entrar más fuerza. Cuando se levanta ya no le va a entrar más fuerza al muro. Entonces, esto es una especie de aislador. Es un aislador natural, ¿no? Que es un aislador como que casero, ¿no? Por ejemplo, esto se utilizaba mucho en Grecia, ¿no? En los templos griegos, ¿no? En el Partenón, por ejemplo, las columnas no son de una sola, son así en tamborritos, ¿no? No son como nosotros que las vaciamos de una sola, son elementos que están vaciados y acá tienen una especie de machimbrado. Todo acá tiene unas conexiones machimbradas. Entonces, cuando hay un sismo y la aceleración se da acá en el suelo, entonces, ¿qué va a suceder? Cuando esto de acá suceda, se va a levantar esta parte, se va a mover entre ellas, ¿no? Entre estos bloquecitos se mueven. Y hay una reducción de la fuerza sísmica, así que en la aceleración del suelo, ¿no? Acá está acá solo llega un porcentaje, ¿no? Es curioso cómo esta gente antigua de Grecia conocía esta tecnología muchos años atrás, ¿no? 3000 años antes, ¿no? Prácticamente, ¿no? Porque más o menos tiene ese tiempo los griegos, ¿no? ¿Cómo es que esta gente conocía esto de acá? Hoy en día lo estudian ingenieros muy reconocidos, como es el profesor Blondet, ¿no? Que estudia este tema de Rocking Based Isolation para tratar de brindar una alternativa barata de aislamiento, ¿no? Lo mismo hace Nico Matris de la Universidad de Estados Unidos, que me acuerdo que creo que es la Universidad Metodista, me parece, no estoy muy seguro, pero él también hace una investigación de este sistema, ¿no? En base a esto de acá. Y los chinos incluso, ¿no? Utilizan esto de acá. Hay un paper no recuerdo bien el autor, pero que en puentes utilizan este tipo de sistema para poder disminuir la fuerza sísmica, ¿no? Vamos bajando. Bueno, acá se puede ver cuál es el comportamiento de un muro largo y de un muro corto, ¿no? La diferencia entre un muro largo y un muro corto, ¿alguien tiene alguna idea de cuál es la diferencia entre un muro largo y un muro corto? ¿No? ¿Dónde está? Ah, no lo tengo. Es simplemente la longitud entre la altura entre el H, ¿no? Si es mayor que 2, entonces se le considera un muro esbelto. Si es menor que 2, es un muro no esbelto, ¿no? Este de acá. Este comportamiento es un comportamiento cíclico estático. ¿Qué significa cíclico estático? No es un cíclico dinámico, porque el cíclico dinámico es muy caro y creo que pocas tienen la posibilidad de hacerlo, ¿no? Pero un cíclico estático es, tengo acá mi placa de concreto, entonces le agrego una fuerza, le empujo, y luego de ahí ya lo empujé, ahora le vuelvo a empujar con otra fuerza por acá, le vuelvo a empujar así, y lo que sucede con los muros largos, fíjense, esto es para los muros largos, ¿no? De donde L entre H es mayor que 2, ¿no? Fíjense que la rigidez se mantiene, ¿no? Fíjense, la rigidez va más o menos por acá, la rigidez, pero la rigidez se mantiene. Y algo importante es que la rigidez va variando. Estos son ciclos histeréticos, ¿no? Y dentro de esto de acá está la energía disipada, ¿no? La energía disipada. Entonces, fíjense que estos muros grandes son no cambia mucho su rigidez, fíjense, ¿no? Está fallando y falla, pero falla en este punto por rotura en la columna, ¿no? O sea, en un pedazo de acá, ¿no? Si tienes el muro, es como que ha fallado en un pedacito. Un muro largo tiene esa forma, ¿no? Después de tanto empujarse, ¿no? Acácito falla, ¿no? Eso yo creo que les va a pasar en estos hermosos muros de utilidad limitada, que tienen 10 centímetros, ¿no? Que son Made in Perú, pero tienen alta rigidez, ¿no? Pero por favor, apaguen sus micros, si no los van a sacar de la clase. Yuri Sánchez, por favor, apaga tu micro. Yuri Sánchez. Ok, por favor, muchachos, si no tienen si no van a prestarle atención a la clase, es importante. No, yo no. ¿Qué pasó? Yo no pasa nada, yo no. Yuri, ¿podrías apagar tu micro, por favor? Chao. Tu mascarilla, Charo.
Yuri, ¿podrías apagar tu micro? Por favor, administradora, ¿puedes sacar al alumno Yuri? Muchachos, espere, ¿la administradora está o no está? Administradora, por favor, si hay ruidos así, por favor, saquen al alumno, porque perjudica al resto de alumnos. Por favor. Ok. O sea, si quieren preguntar, muchachos, no hay problema, pero que lo dejen así el micro, la verdad es que para mí es algo molesto para sus compañeros, ¿no? Así que tengan cuidado. Ok, entonces tenemos este muro, como pueden ver acá, ¿no? Donde se puede ver el ciclo histerético, ¿no? Y esto es la energía que se gasta. Pero ¿qué pasa si un muro es chato? Como el caso de estos de acá, son enanos, ¿no? ¿Qué culpa tienen de ser pequeños, no? Pero fíjense cómo fallan, ¿no? Estos se van inclinando, se van inclinando. ¿Qué significa? Que pierden su rigidez. Miren, en este nivel la rigidez es muy pequeña. La rigidez es variable, ¿eh? O sea, a veces en la teoría todo bonito, la rigidez parece constante. Oh, la rigidez, todos ahí entra el cubo. La rigidez es variable, va variando conforme las cargas que tenga. ¿Ok? Entonces, fíjense, va bajando y este falla de una manera un poquito más, menos esperada, ¿no? Se prefiere ese tipo de falla, ¿no? Okay. Para el espesor mínimo de un muro, lo que podríamos hacer es que el espesor del muro es igual a la altura entre 25, el espesor mínimo, ¿no? Es de 15 centímetros, o la altura entre 25, ¿no? Esos dos, ¿no? Entre estos dos escoges del mínimo. Para los muros de utilidad limitada, que son Made in Perú, se toman muros de hasta 10 centímetros, ¿ok? Se toman muros de hasta 10 centímetros, que para algunos es pequeño, pero bueno, así es la vida, ¿no? Es lo que se ha aceptado y bueno, ya venimos mucho tiempo usando los muros de utilidad limitada, creo que desde el 2001 prácticamente, ¿no? Ya tenemos casi 20 años usándolos. Yo no creo que tenga mayor problema porque cuando se caigan, estoy bien seguro de que se va a caer todo Lima primero porque tienen mucha resistencia, ¿no? Tienen mucha rigidez que evite el daño y tienen mucha resistencia, ¿no? Tener muros por cada lado hace que tengas una especie de búnker. Lo que sí, y podemos aprender del vecino país de Chile, ¿no? Que justamente en el sismo del 2010, me parece, cuando los muros se estaban moviendo, lo que se rompió, los muros que no tienen vigas, pasó que rompían justamente la losa, ¿no? Cuando se movía, chacaba la losa y esa parte, ¿no? Esa parte es algo que de todas maneras se va a tener que reparar en un gran sismo, pero no se espera que se caiga, ¿no? No se espera que se caiga como es el caso más bien de los cerros en Lima, ¿no? Que en realidad ellos sí tienen bastante vulnerabilidad, ¿no? Bueno, estoy yendo de tema ya. Regresemos acá. Algo que también tienen que revisar es el pandeo del muro, ¿no? Es una formulita bien simple, es bien sencilla, ¿no? Que es 0,55 por phi, por el F'(c), por el área bruta, por KL entre 32H, ¿ok? Por KL entre 32H. Este es el diseño por confesión. Para la cuantía mínima tenemos dos cuantías mínimas, ¿no? BU igual a 0,25 raíz de F'(c) ACW, ¿no? Y 0,27 F'(c) ACW. Esto de acá simplemente son unidades, ¿no? El famoso 0,53, ¿no? 0,53 raíz de F'(c) ACW, ¿no? El ACW, por si acaso, es el área del alma, ¿okay? El área del alma, ¿ok? A ver, vamos a ver. Si tengo un murito, no sé, un muro tal vez de 7 metros, y acá tiene 30 centímetros, el área del alma es todo esto de acá, ¿ok? Eso se ha arreglado para esta parte de la norma, ¿no? La norma actual, esto es el área del alma, ¿ok? Entonces, cuando este BU, que es el cortante último que le puede pasar al elemento, es mayor que esto de acá, la cuantía mínima tiene que ser 0025, 0025. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Qué le pongo, ingeniero? Ya me estoy equivocando, no entiendo. Ese 0.025 es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo acá, esa cuantía, acá voy a tener una especie de columnita, es normal. Acá también voy a tener una especie de columnita. Y esto de acá marca los aceros que están acá. Tanto este acero como el acero vertical. Ok, lo único que hay que hacer es, si tuvieses, por ejemplo, una cantidad pequeña de, no sé, de 0.25 por tal vez 12 metros, siempre lo haces para
para un ancho de 1 metro, ¿no? Cada cálculo que hagas siempre es para un ancho de 1 metro, porque es lo mismo, ¿no? Si tu resistencia es 1 metro, para 1 metro, y tu cálculo es para 1 metro, te va a dar lo mismo que si haces para 2 metros y tu cálculo es para 2 metros. Va a ser lo mismo, ¿no? Por eso en todos los libros siempre limitan esto a 1 metro, ¿no? Por ejemplo, quiero sacar el área de esto de acá, ¿no? La cuantía vertical, por ejemplo. Si el ancho es 25, ¿no? Y la cuantía horizontal va a ser la misma, ¿no? Porque si tú te fijas, esto es un corte, ¿no? Es un corte, no parece, pero es un corte. Y tanto la elevación como la planta simplemente se sacan de la siguiente manera, ¿no? Si es la cuantía es área de acero entre H nada más, ¿no? Entonces, bastaría con multiplicar a 0.0025 por el ancho y por largo, ¿no? ¿El ancho cuánto es? 0.25. La altura, bueno, 0.25 no sería, ¿no? Lo vamos a colocar en centímetros, ¿no? Para que también el acero nos salga en centímetros y sea más fácil, ¿no? Por 25 centímetros, esto sería el acero que va a tener horizontalmente, ¿no? Horizontal o verticalmente, porque es lo mismo en este caso, ¿no? Por la altura, ¿por qué altura sería? Siempre para 1 metro. Siempre hagan el análisis para 1 metro, sería por 100 centímetros. ¿Ok? Este es el acero mínimo que debería llevar, tanto por corte como por los verticales, ¿no? Tanto estos de acá como estos de acá. Es lo mínimo que debería llevar. ¿Ok? ¿Cuánto es este mínimo? Bueno, hay que calcularlo, ¿no? Hay que echarle unos números. Tenemos 0,025 por 25 por 100. Este es el área de acero total. Ahora, ¿qué acero le vas a colocar acá? ¿3 octavos? ¿5 octavos? No sé, le voy a colocar 3 octavos, solo para probar un número. Tengo 3 octavos, pero hay 2 de 3 octavos, ¿no? Hay uno acá y hay otro acá, ¿no? Entonces, sería 2, o sea, en 1 metro tiene que entrar todo este acero, ¿no? Que es, ¿cuánto saldrá? No sé, ya lo calculan ustedes, ¿no? En 1 metro entra todo este acero. ¿Cuánto es? Si me lo pueden dictar, mejor, ¿no? O si me lo pueden mandar. 6.25 dice acá, ok, 6.25, te voy a creer. 6.25. Entonces, ¿cuánto espaciamiento necesitaré? ¿No? Si tengo un acero de 3 octavos, que sería 2 por 0.71. ¿Entienden? Que simplemente una simple operación aritmética, ¿no? Hago esto de acá y tengo 2 por 0.71, 1.42. 1.42 entre 6.25, ¿cuánto sale? 1.42 entre 6.25, ¿cuánto sale? 0.227, perfecto. Entonces yo le puedo colocar tranquilamente, como mínimo, a mi muro podría colocarle diámetro de 3 octavos a 25. No, perdón, a 20. Eso es lo que le podría colocar como mínimo. ¿Puedo colocarle menos? Puedo colocarle menos, ¿no? Menos espaciado, o podría colocarle más fierro también. Pero como mínimo, bajo esta situación de que el cortante último es mayor que este número, le tengo que colocar esto como mínimo. Pero si por temas de esfuerzo me pide más, simplemente este número lo modifico, ¿no? En vez de 3 octavos, me convierto a media, o lo puedo ajustar más, también lo puedo colocar a 10, ¿no? Que es otra alternativa que se puede usar. Ok, lo mismo con esto. Otra cosa, el espaciamiento tiene que ser como máximo 3T, ¿no? Por ejemplo, acá si es 25, 3T sería 75, pero valdría el de acá, ¿no? 40. O sea, normativamente tú podrías colocar hasta 40, ¿no? Pero también te limita el acero que tienes acá. Este acero de 3 octavos a 20 es en 2 caras, ¿no? Estoy calculando para 2 caras. Estoy calculando para 2 caras, Elvin. ¿Por qué? Porque no puede llevar una cara solamente lleva hasta 15, ¿no? Hasta 15 centímetros. Esto lo hemos visto acá. Bueno, está muy atrás. No, más adelante. ¿A dónde lo hemos visto? Pues yo recuerdo que lo hemos visto. Uno de aceros, lo hemos visto. Ah, no vimos cuántas capas puede llevar un acero. Bueno, entonces lo veremos más adelante. El espesor mínimo 15 para encima de 3 limitada. Ok. Pero hasta 15 centímetros tranquilamente. Ahí está, acá la siguiente era. Esto de acá puede ser 10 centímetros, ¿no? Pero estas de acá tienen que ser a partir de 20 centímetros, tienen que llevar doble capa, ¿no? Sí o sí, tienen que llevar doble capa. ¿Está claro? El muro tiene que llevar como mínimo 2 capas bajo 2 condiciones. Una, si es mayor o igual que 20 centímetros, ¿no?
O sea, si esto es 20 centímetros, sí o sí tiene que llevar 2 capas. ¿Ok? O sea, ese 3/8 que estamos en es para las 2 capas, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, ese 3/8 que hemos sacado podría ser este de acá, ¿no? El diámetro de 3/8 a, nos salió a 0.20, ¿no? A 0.20. ¿Ok? Eso es lo que sale. Ahora, este de acá, también hay otra, si el B último es mayor que este de acá. Si es mayor que este de acá, también automáticamente tienes que colocarle 2 capas. Y si no puede entrar 2 capas porque es un muro de altura limitada, porque los muros de altura limitada tienen esa terminación, ¿no? Tienen 10 centímetros y, bueno, tienen un fierrito, un par de fierritos, pero no tienen confinamiento acá, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que tú tendrías que hacer, bueno, tendrías que agrandarlo, ¿no? Porque no, es mucho mayor que esto de acá, ¿no? En ese caso, tendrías que agrandarlo hasta que cumpla esto de acá. O hasta que deje de cumplir esto de acá para que le coloques una capa, ¿no? Otra cosa importante es los fierros verticales. Algunas veces me he percatado, los fierros horizontales me he percatado que algunos los meten por afuera. Ese es un error terrible, ¿eh? Igual en una viga, el fierro vertical no podría ir por acá, ¿no? Sería, o sea, podría ir si es una viga no sísmica, pero si es una viga sísmica, estaría mal. ¿Por qué razón? ¿Por qué no pueden ir por afuerita? O la otra que estaría mejor es que tal vez la viga sea un poquito más grande, la columna sea un poquito más grande, ¿no? O sea, que le entra normal los fierros de la placa, ¿no? Por acá simplemente anclan la cajita. ¿Ya? ¿Por qué razón? Bueno, puedes grifarlo también. La norma te dice que puedes grifarlo, puedes doblarlo de 1 a 6, ¿no? No hay problema, ¿no? La norma peruana y la norma de la CI, ambos te dicen lo mismo, ¿no? Puedes grifarlo. Ok, pero ¿por qué no podrías colocarlo por fuera? Como si existe gente que tal vez en la ignorancia lo hace así, va a pasar que cuando estén en la peor etapa, ¿quién lo va a agarrar? Nadie lo va a agarrar, se va a salir. Porque lo único que lo va a agarrar es el recubrimiento, nada más. ¿Me entienden? Por eso el acero del muro tiene que entrar adentro. Igual que la viga, el acero de la viga, por un tema de importancia, entra dentro del acero de la columna. Ok, podrías tener un caso extraordinario donde tengas una viga gigantesca. Bueno, ahí tienes que estribar también la viga, ¿no? La que entra, ¿no? En ese caso, ¿no? Pero en tema de muros, siempre debería entrar adentro. Siempre debería entrar adentro. Ok. Bueno, acá hay una forma de diseño que es la que nos hemos copiado de la norma norteamericana. Lo que hacemos es lo siguiente. Yo le voy a dar un factorcito que me ayuda bastante y que me ayuda bastante, ¿no? Esto de acá es la curva de interacción, ¿no? El famoso PN entre MN, ¿no? Entonces, si tú tienes la curva de interacción, vas a tener diferentes puntitos del PU, M último, ¿no? Vas a tener un puntito tal vez por acá, ¿no? Acá estará un PU y un M último, ¿no? Bajo diferentes combinaciones se ubican en diferentes lados, ¿no? Vas a tener otro tal vez por acá, tal vez otro por acá, ¿no? Entonces, tú vas a tener acá un momento nominal. Bajo esta línea vas a tener un momento nominal, ¿ok? Este momento nominal lo divides entre este momento último y eso es lo que tienes que amplificar tu cortante. Nada más, es un truco sencillo. Mn entre Mu es lo que tienes que amplificar tu cortante. Ahora, acuérdate que este phi de la placa está variando, ¿no? Varía, pero el caso más crítico es cuando el phi vale 0.7. O sea, en un caso crítico, si tú has hecho un diseño óptimo y este Mu se está acercando acá, un número mágico podría ser el siguiente. El Mu sí o sí va a ser, o sea, tiene que ser menor o igual que el phi mn. Esto para cualquier cosa que diseñes, tiene que ser igual. Perdón, menor o igual que el phi mn. Lo que resiste tiene que ser mayor que la carga última. Entonces, si tú tienes esto de acá, yo hago ese reemplazo acá y tengo momento nominal entre phi mn. Divido esto y esto me va a quedar 1 entre phi. Y ese phi vale 0.7 en el caso. ¿Cuánto vale esto de acá? ¿Cuánto vale 1 entre 0.7? ¿Cuánto vale 1 entre 0.7? 1.42 me dicen, ¿no? Ok. 1.43. Entonces, si tú haces un diseño óptimo por flexocompresión,
basta que le amplifiques a tu cortante 1.43 y ya con eso decimos, listo, sencillo. Ya redondea a 1.50, bueno, sí. O sea, para tener números rápidos. Lo correcto es hacer esto de acá, pero puedes redondear a 1.50 y tener números rápidos de cuánto debería haberte salido el cortante, ¿no? Tan sencillo como eso, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se entiende, muchachos? Creo que sí, ¿no? Ok, vamos a terminar esta partecita y luego voy a ayudarles con las preguntas, ¿ya? Ok, vamos bajando un poquito más. Acá tenemos algunas formulitas puestas, ¿no? El phi BC, lo que resiste el concreto, es simplemente phi por alfa, ¿no? Por área del concreto. Este phi siempre vale 0.85, ¿no? Este alfa es un número que varía según la altura. Este h entre L, si es menor que 1.5, entonces esto vale 0.8. Si el h entre L es mayor que 2.5, entonces esto vale 0.53. ¿Qué significa? Si esto es chato, vale esto de acá, si no, esto de acá. Para los intermedios se hace una ecuación pequeña, ¿no? Basta que hagas una curva o puedas interpolar. Es una pequeña curvita la que haces y listo. Podrías hacer algo tan simple como eso, ¿no? Podrías tener tal vez acá un h entre L, ¿no? un hm entre LM, ¿no? Entre la longitud del muro y la altura, ¿no? Y tú haces esto de acá y simplemente acá tienes el alfa, ¿no? El alfa, tú tendrías para 0.53 y 0.85, ¿no? 0.53 y 0.85, ¿no? Y esto lo marcarías en 1.5 y en 2.5. En 1.5 ya sabes que esto de acá más o menos cae por acá arriba, ¿no? En 1.5 más o menos es el alfa 0.8, ¿ok? Y en 2.5 el alfa es 0.53, listo. Basta con que hagas esta curvita. Hagas esta curvita y ya tienes todo resuelto, ¿ya? ¿Entiendes? Basta que ya tienes este punto. Y en este punto puedes tranquilamente hacer una pequeña ecuación y ya tienes el alfa rápido, ¿no? Tan sencillo como esto. La resistencia máxima del concreto es simplemente el área de corte concreto por 2.7 por phi por la raíz de phi. Ok, creo que eso sería todo, porque en realidad en tan corto tiempo no me va a alcanzar para hacer todos los temas, pero creo que les he dado un buen resumen. Ahora voy a responderle a algunas preguntas que tuviesen, ¿no? Y les voy a dejar con otra diapositiva, porque justamente estamos... Acá tengo un planito también de muro de utilidad limitada, ¿no? Más o menos los fierritos son así, ¿no? Fíjense. Así, bueno, estos son cuando son de 15, ¿no? Ahí ya puede entrar doble malla, ¿no? Pero cuando son menos de 15, entra una sola malla con fierrito vertical, ¿no? Una sola malla con fierrito vertical. Acá también hay fierrito vertical, obviamente no se nota. Estos de acá son losas macizas en muro de utilidad limitada. Creo que Perú es uno de los únicos países que hace esto de acá, ¿no? De muro de utilidad limitada. Voy a compartirles otra diapositiva. Es justamente la organización de un curso que estamos realizando, que es diseño de placas y columnas, mal llamada placas y columnas por si acaso. Diseño de análisis y diseño de placas y columnas, este es el temario que se va a tocar, se va a hacer columnas y diseño de placas o muros de concreto, y bueno, se van a hacer ejemplos prácticos. Bueno, acá hay unos descuentos, pueden comunicarse con estos números, ¿no? Una pronta inscripción tiene 60% de descuento. Bueno, la otra cosa es, si pueden compartir el mensaje que está en Academia Estructural, ¿no? Que era justamente de estos muros, para mí sería de mucha ayuda, ¿no? Les agradecería mucho. Ahora sí voy a pasar con su ronda de preguntas. Vamos a ver. La primera es... han hecho varias preguntas. Acá. Muros de estos... No, ya. Luis está preguntando, profe, una pregunta, profe, qué feo, ¿no? Profesor, mejor nada más bonito. Se verá durante el curso de análisis y diseño de los casos de muros de concreto armado en forma de CHF. En realidad es sencillo eso de ahí, ¿no? Porque no es que, bueno, si lo haces a mano sería complicado, pero también se puede hacer, ¿no? O sea, ¿qué diferencia habría si voy a analizar un muro en C, ¿no? O sea, el paso sería, uno, revisar el pandeo. El pandeo si lo revisas por partecitas, ¿no? Pero el tema de flexocompresión, lo único que tu curva de interacción va a cambiar un poquito más, ¿no? En vez de acá vas a tener un elemento de concreto, vas a tener tus cargas, tanto las de compresión del acero, ¿no? Porque vas a tener... Es que lo
primero para diseñar un muro de concreto es asumir el acero, ¿no? ¿Cuál va a ser la distribución del acero? Y es un prueba-error, lo vas probando, vas probando, vas probando. Lo primero que yo le recomiendo es que primero se haga el cortante, porque el cortante desgraciadamente se amarra con la flexocompresión o flexotracción, ¿no? Entonces yo le recomiendo que con ese truquito del 1.5 o 1.43 rápidamente saquen el cortante, rapidito, y con eso pueden saber el espesor y el acero de cortante que va a llevar. Entonces con eso ya pueden hacer su curva de interacción, ¿no? Asumen unos elementos en el núcleo, asumen y hacen su curva de interacción, ¿no? Y la curva de interacción, una vez dibujada, Pn y Mn, ¿no? Simplemente verifican que los otros puntos estén dentro de acá. Hay mucho espacio, entonces simplemente lo achican, ¿no? En realidad es algo mecánico una vez que se mire un par de veces, ¿no? No es algo muy complicado. Ok, a ver, vamos a ver. Acá dice Edwin Arenas. No hay más preguntas. Edwin dice, ¿3 octavos para cada lado o solo lado? El 3 octavos que mencioné es para cada lado, bueno, porque son dos capas. Por eso le he multiplicado 2 por 0,71. Porque si hubiese sido una sola capa, solamente hubiese colocado 0,71, ¿no? A ver, discúlpenme. Un ratico. ¿Qué pasó acá? Ok. Ok. En esta parte, dice un Hidalgo, dice, ¿no? En esta parte de la E060, dice que para 20 centímetros o más debe llevar doble malla. ¿En qué parte de la E060? No me acuerdo en qué parte. Pero sí tiene que llevar doble malla a partir de eso, ¿no? Tendría que buscarlo. No recuerdo exactamente, ¿no? Pero sí, en la norma, la última que se ha aprobado, ahí dice que si el espesor es mayor o igual que 20 centímetros, tiene que llevar doble malla. Eso dice. ¿Está claro? No, el artículo exacto no me acuerdo. Tendría que buscarlo, ¿no? Pero sí, sí lo dice. Sí lo dice. Ok. Edson dice, ¿en qué parte de la... no, ese ya lo leí. Gabriel dice, la longitud de desarrollo dentro de los elementos de borde, ¿cómo se calcula? Bueno, eso tiene un cálculo, es un cálculo de un C, es como una viga, pero acá hay un pequeño cruce de información, ¿no? Eso también, bueno, es un tema ya largo, porque tienes que calcular el bloque de compresiones, qué parte se va a comprimir, pero acá, a diferencia de una viga que tiene un C simple, acá hace un poquito, hay una mayor dificultad porque hay varias cargas, ¿no? Porque hay varios aceros, ¿no? En diferentes capas, ¿no? Entonces, ahí ya es un poquito más complicado el cálculo del C. Sin embargo, se puede calcular, no hay problema, pero sí requiere una mayor explicación, ¿no? Personalmente, eso es mi opinión personal. Eso igual se va a tocar en el curso, pero en mi opinión personal, yo no... Lo que pasa es que los norteamericanos, esta es mi opinión personal, por si acaso, eso no lo dice la norma, pero los norteamericanos normalmente no tienen mucho sismo. La única parte que tiene sismo es el estado de California. Entonces, sus muros, que no están agarrados con vigas, se comportan como una viga. Entonces, tienen algo más perfecto ahí. A diferencia de nuestros muros acá en Perú tienen vigas por todo lado, entonces forman una especie de zigzag. Entonces, personalmente, yo no le creo mucho ese C. Yo prefiero hacerlo pandeo, flexocompresión y cortante. Igual se les voy a enseñar, pero es algo que yo no creo, ¿no? Porque les repito, Estados Unidos, el único lugar que tiene sismo es el estado de California, ¿no? Los demás estados no tienen sismo, ¿no? Incluso hay muchas diferencias, ¿no? En la forma en cómo hacemos. Por ejemplo, ellos revisan aplastamiento en zapatas, sin cambiarme mucho de tema, y nosotros no. Y yo recuerdo, como experiencia personal, que un amigo me decía, ¿no? Oye, aquí en Perú no saben hacer zapatas, ahí en España lo hacemos de la siguiente manera, ¿no? Lo hacemos de la siguiente manera, ¿no? Nosotros sobramos dowels, ¿no? Y luego las otras personas vienen y le colocan el castillito de columna, ¿no? Y bueno, es más rápido, ¿no? En cambio, aquí en Perú lo hacen hasta el fondo, entonces es muy lento eso de acá, ¿no?
Eso está bien, pero eso está bien en España, está bien en lugares de Estados Unidos, y ahí es necesario revisar aplastamiento. Pero eso no está bien en un país sísmico. En un país sísmico no puedes tener eso de acá, pues es un error de errores, ¿no? Es un error, ¿por qué? Porque el aplastamiento acá, o sea, bueno, cuando hay un sismo, esto de acá se va a jalar. Entonces, en nuestro país está bien lo que hacemos. En nuestro país metemos el fierro del fondo y nos evitamos hacer aplastamiento. Será más lento, pero somos un país sísmico, tenemos que hacerlo así. La otra cosa, a ver, sin irme tampoco mucho de tema, creo que me estoy yendo mucho de tema. En los techos, un error común es dejar acá un par de fierritos, unos 4 fierritos, y esperar a que construya el hijo para que pueda continuar. Esto es un error. O sea, esto está bien en países como Argentina, tal vez, o países que no tengan sismo. Pero en un país sísmico, esto de acá no puede estar en este lado, ¿no? Porque si tú tienes una columnita y hay un elemento que lo va a mover así, o sea, esto se va a jalar, no es adecuado. Así me digas, cumple el traslape, no es adecuado. No se puede comparar esto con esto de acá, porque hay una continuidad. Entonces, los traslapes en un país sísmico se deben realizar por acá. ¿Voy a dejar mucho fierro? Bueno, es así, pues, ¿no? Si no puedes hacerlo de una sola, es así. Hay tantas opciones, podrías pintarlo, podrías colocarle un poquito de concreto, hay N soluciones, Podrías engrasarlo también, ¿no? Me he pasado mucho de tema, creo. ¿Cuál es la finalidad de multiplicar ese factor? Hacer números rápidos, Julio, pero es un factor que tantas veces lo he usado y que funciona tan bien que siempre lo utilizo, ¿no? Ya ojo cerrado, 1,5, ya listo. Y lo que hago luego es optimizo mis placas hasta el límite, ¿no? Y ya sé que ese número es correcto, ¿no? El 1,43 es correcto, ¿por qué? Porque optimizo mis placas al límite, ¿no? Eso es lo que hago. ¿Subirá la grabación? Sí, se va a subir la grabación. ¿Podrá compartir el video? Sí, vamos a compartir el video. Las diapositivas las ven en el video, pero con calma, sí. Que no sean flojos también, viendo, anotando, ¿no? José Luis dice, buenas noches. ¿Qué consideraciones deben tener en el tamaño de agregado para el vaciado de 10 centímetros? Para el de 15 centímetros no creo que haya mucho problema. El problema es para 10 centímetros, ¿no? De preferencia utilizar un concreto plastificado, ¿no? O sea, tener cuidado porque justamente se pueden formar cangrejeras porque hay poco espesor, ¿no? Para el de 15 en una capa tranquilamente, 2 capas sí podría haber algo de dificultad, pero lo adecuado sería, por ejemplo, una solución podría ser, tienen que vaciar por etapas, una vez tan apurados son que vacían todo el muro de uno solo y, bueno, no les va a salir tiempo, ¿no? Siempre se van a atorar por ahí y va a formar cangrejeras y eso va a debilitar el concreto. Eso lo va a debilitar. Una cosa también muy importante, sin pasarme del tema, es que ese F'(C) que tenemos es cualquier número, por si acaso. Ese F'(C) en un lugar cangrejeado es cualquier número. Es más, sin irnos muy lejos de la realidad, cualquier muro, acá estoy golpeando un muro, bueno, no lo pueden ver, pero cualquier muro, si te dicen que es un F'(C) 210, es cualquier cosa menos 210. Eso he tenido la suerte de probarlo porque hemos estado un tiempo así, sacando probetas, ensayándolas, y es cualquier cosa. Entonces, bueno, solamente podemos hablar de un F'(C) característico, ¿no? Bueno, no me quiero salir mucho del tema. El sorteo de la beca y la media beca. Ok, me olvidé. Ahora mismo vamos a hacerlo. Terminamos las preguntas y lo hacemos. José dice, según la norma peruana, ¿hasta cuántos pisos se debe construir con muros de ductilidad? Y con respecto al acero, el uso del acero milimetrado de más de 4.200 es normado de acuerdo a la E030, 070, 060. Si tiene más de 4.200, bueno, ¿qué va a cambiar? Los cálculos siguen igual, ¿no? Yo no le veo la diferencia. El FY siempre entra en todo, hasta para el acero mínimo entra el FY. Entonces, si aplicas adecuadamente, por eso el FY es una variable, ¿no? Porque puede variar tu resistencia, ¿no? No le vería ningún problema, ¿no? Eso de acero milimetrado. Ductilidad limitada se ha restringido ahora hasta 7 pisos. Antes hacíamos edificios de hasta 20 pisos, con eso iniciábamos con 12 o con 15 y luego bajamos. Y los 7 últimos pisos, ductilidad limitada, porque es más barato, ¿no? Por eso hacíamos esto de acá. ¿Dónde subirá el video? En YouTube. En YouTube lo voy a subir y también lo voy a compartir por acá en mi canal, ¿no? Ok, vamos a sortear las becas y para eso voy a hacer algo sencillo, ¿ya?
A ver, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir algo acá, ¿ya? Y voy a hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Con las formulitas que les he dado, algo sencillo, ¿no? Voy a tener acá 4 fierros de 1 pulgada. Acá 4 fierros de 1 pulgada. Por acá es cualquier ejemplo eso de acá, ¿eh? Tiene un espesor de 25 centímetros y tiene una longitud de 4 metros. Primero, ¿cuánto sería el acero mínimo, ¿no? del acero mínimo horizontal? Eso. ¿Cuánto sería el acero mínimo horizontal? ¿O sería 3 octavos a 20, 3 octavos a 40? ¿Cuánto sería? Algo tan sencillo como eso. No estoy pidiendo la cuantía, estoy pidiendo el acero mínimo, ¿eh? ¿No hay nadie? Tres octavos a 22. Ok, vamos a probarlo. Acá dice, ¿alguien más? Nadie más, ¿no? Ok. El acero mínimo, como ya les había mostrado, tiene 3 octavos a 20. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? 3 octavos a 25. Ok. Bueno, entiendo que lo han sacado con el punto 0025, ¿no? O sea, para eso habrían tenido que asegurar que el BU era mayor que el FIBC, ¿no? Si el BU es mayor que el FIBC, entonces lo que se viene es que utilicemos el 0.0025, ¿no? Entonces, el acero mínimo pues, sería 0.0025 por 25 por 100, ¿no? 25 por 25, 6.25, ¿no? Esto de acá lo pueden sacar hasta al ojo, ¿no? Entonces, si le van a colocar fierro de 3 octavos, sería 6.25 entre 1 metro. Entonces, ¿cuánto entrará en un espaciamiento 2 fierros de 3 octavos, ¿no? Que sería 1.42, ¿no? Entonces, ¿le cuánto vale? Sería 1.42 entre 6.25, ¿no? Así de sencillo, ¿no? 1.42 entre 6.25 vale 0.22, ¿no? Entonces, esto tranquilamente podrías haberle colocado diámetro de 3 octavos a 0.22, ¿no? Tranquilamente, ¿no? O 0.22 en realidad no le van a colocar. ¿Por qué razón? Porque siempre le colocan un múltiplo de 1 pulgada. O sea, pudo haber sido 0.225, cosa que lo repartían a 0.45 y a la mitad le meten un fierro. O podría haber sido 3 octavos a 0.20, ¿no? Pero está bien el 3 octavos a 22, ¿no? Para cálculos. Juan Núñez, ok, Juan Núñez, vamos a tener en cuenta o para la beca o para la media beca, a ti, ¿ok? Voy a hacer la siguiente pregunta. A Juan Núñez, por favor, anótalo, Rocío. Bueno, voy a hacerles otra pregunta, ¿ya? Otra pregunta. A ver. ¿Qué pregunta les hacemos? A ver. Vamos a hacer las diapositivas, ¿ya? No, pero si vemos las diapositivas, ya prácticamente van a copiar. Ok, voy a hacerles otra pregunta. Una sencilla. Ya. Tenemos acá la curva de interacción.
donde acá tenemos el Pn y el Mn, ¿ok? Tenemos, esta es la resistencia de la columna, ¿no? La flexotracción, ¿no? Tenemos un Mn de 100. Y tenemos que el Pu y Mu es igual. Y para este Pu y Mu justo tenemos un cortante último de 30 toneladas. ¿Ok? Entonces tú con este cortante último tú no diseñas, tú tienes que diseñar a capacidad. Tú con tu elemento de concreto tiene que aguantar más que eso allá. Entonces tenemos que el Pu es, no sé, 80 y el Mu va a ser 50. Entonces, lo que quiero que me encuentren es el BU de diseño, o sea, con el que tú tienes que diseñar, tiene que ser igual al B último que tienes acá, multiplicado por un factor. ¿No? ¿Cuánto sale esto de acá? Edson Hidalgo dice 70 toneladas. A ver, 60 toneladas, vamos a ver. Ok, el factor simplemente es momento nominal entre momento último. El momento nominal era 100 y el momento último era 50, o sea, era 2. 2 por 30 era 60 toneladas, ¿no? Está muy bien, Edson. Edson, también te voy a considerar para el... o te vas a llevar una beca o una bella beca para el curso, ¿ok? Entonces, toma Edson Hidalgo. ¿Ok? Todo sencillo, ¿no? Ok. Les voy a preguntar algo más. A ver. ¿Qué les puedo preguntar? ¿De qué les puedo consultar? Vamos a pasar a la siguiente hoja. Bueno, del momento de agrietamiento me gustaría consultarles, pero no les he enseñado nada del momento de agrietamiento, así que no valdría la pena que les enseñe, que les haga alguna cosa del momento de agrietamiento, ¿no? Porque los muros de acero son, los muros de concreto tienen una alta agrietación, ¿no? ¿Ok? A ver, estoy pensando de un ratico. ¿Qué pregunta les puedo colocar acá? Bueno, lo que pasa es que les pensaba preparar un Kahoot así bonito, pero la verdad es que no me dio el tiempo, ¿no? Ok, algo muy sencillo. Si tenemos un muro de H 2 metros y de longitud tal vez 3 metros, pregunta, ¿es esbelto o no? Edson, bueno, el primero que respondió fue Luis R, ¿no? Luis R, ¿cuál es tu apellido? Está muy fácil, creo. Luis R, ¿cuál es tu apellido? Luis Rojas, ok. Entonces, creo que, a ver, voy a preguntar si vamos a necesitar, porque en realidad son una beca y 2 medias becas, ¿no? Luis Rojas, entonces, si ya no es necesario más, ¿no? Tal vez para hacer un pequeño sorteito. Rocío, ¿es necesario más o bastaría con estos 3 nombres? Suficiente, ingeniero. Ya, ok, muchas gracias. Bueno, muchachos, creo que ha terminado esta humilde jornada. Espero que haya sido de su ayuda. Igual cualquier cosa, me gusta hacer mucho esto de acá, ¿no? Me gusta hacer estos cursos pequeñitos, porque se aprende bastante, ¿no? Creo que voy a tratar de hacerlo más seguidos. A veces no puedo por el trabajo, pero me gusta mucho hacer esto de acá. Espero que les haya servido y espero que nos veamos en una próxima ocasión. Cuídense mucho y que les vaya muy bien. Hasta una próxima.